Bendiciones, estimados hermanos y amigos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo. Y hoy vamos a entrar en este momento de adoración para entregarle a nuestro Padre Celestial este servicio esta mañana. Les invito a que cada uno se pongan en pie y vamos a adorar a nuestro Abba Padre, quien es el que nos ha dado la oportunidad de estar todos juntos hoy aquí. Señor Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. De nuevo dile: Jesús, perdón, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Solo en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Esta es una adoración de arrepentimiento y una adoración de encuentro con Dios. Y te invito que levantes el coro conmigo y le digas al Señor: perdóname, Señor Jesucristo, perdón, perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Solo en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Solo en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Ofréndale un buen aplauso al Señor. En esta mañana le damos gracias por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará en nuestras vidas. Vamos a orar, estimados amigos y hermanos, y le vamos a decir al Señor: Padre, te damos gracias en esta mañana por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y por todo lo que harás en esta hora. En esta hora, Espíritu Santo, yo pongo delante de ti mi vida, para que no sean mis palabras sino las tuyas en mí. Que este mensaje fluya con unción
y con poder, y que llegue a lo más profundo de nuestros televidentes y nuestra audiencia de Comunidad Cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo, que nos conectan alrededor del mundo y a través de estos mensajes son edificados, son consolados, son exhortados y son enseñados. Y a todos ustedes, bienvenidos por estar aquí. Gracias porque han pagado el precio de venir hasta este lugar a escuchar la bendita palabra de Dios. Espíritu Santo, fluye, que no sean mis palabras sino las tuyas en este momento y en este lugar. Amén. Vayamos a 2 de Corintios 6:14. 2 de Corintios 2:14. Te damos gracias, Señor. 6:14 de 2 de Corintios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo, bajo la guianza del Espíritu Santo. La unión desigual. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está con nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré en este pueblo, con este pueblo, y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice: apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Hemos leído acerca del yugo desigual en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14. Y en esta hora vamos a continuar con la segunda parte de Iglesia Cristiana o Club Social. Es el título de nuestra prédica y el tema va a ser el espíritu mundano dentro de la Iglesia Cristiana. Y en esta hora vamos a estar basando nuestro mensaje aquí, como lo leímos en 2 de Corintios 6:14, y el Señor nos dice que nosotros no tenemos nada que ver con las tinieblas ni con la oscuridad, que nosotros no tenemos ningún compañerismo con el diablo, y que también no debemos llamar hermanos a quienes no son hermanos. Ya sabemos que muchos quieren entrar a la iglesia cristiana, lo vimos en la primera parte donde tú vas a escuchar este mensaje. Esta es la segunda parte de Iglesia Cristiana o Club Social. El espíritu mundano va a ser el tema. Y hoy vamos a continuar porque el Señor nos tiene una palabra para esta mañana y continuar en esta palabra de exhortación que el Señor nos hace a través de Apocalipsis 3:16. Vayamos por favor, Apocalipsis 3:16. Entramos en un tiempo maravilloso de oración y de adoración. Hemos estado en un tiempo maravilloso de adoración, y dice el Señor el mensaje a la iglesia de la Odisea: pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado, miserable, y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de verdad te hace rico, porque lo que yo doy es mucho mejor, como dice, es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a la puerta y llamo, y si oyes mi voz y abres, entraré en tu casa
y cenaré contigo. El Señor lo dice claramente, que el mensaje a la iglesia de Laodicea, esta iglesia tenía un problema de mundanalidad. Laodicea era una iglesia desobediente y también era una iglesia que no le obedecía completamente a Dios y a su palabra, sino que ellos aparentaban tener una vida cristiana, aparentaban tener una verdadera comunión con Dios, un verdadero ministerio. Ellos aparentaban ante la gente que estaban haciendo las cosas que le agradaban a Dios, pero realmente no estaban obedeciéndolo a Dios completamente, sino un poquito. Tú sabes que hay personas que utilizan la Biblia y le colocan al texto un contexto según sus motivaciones y según sus intereses personales, y acomodan la Biblia y acomodan los versículos y acomodan la palabra según a ellos les convenga, no según todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces buscan un texto para buscar la forma de acomodarlo, y de ese texto buscar un pretexto, ¿sí? Y de ahí salen las famosas sectas religiosas y sectas de satanismo, de buscar la forma de adulterar la palabra de Dios y que no salga como es en pureza y en transparencia, sino que sea un texto adulterado. Ya sabemos que muchos que están profesando la fe son falsos maestros, pastores, apóstoles, profetas, porque ellos simplemente se acomodaron a cierto tipo de texto para buscar un pretexto y seguir pecando. Vimos que la iglesia significa eclesia, que significa los llamados fuera del mundo. Eclesia. Y hoy vamos a tratar varios aspectos de un espíritu mundano en la iglesia cristiana y en las personas que están congregándose dentro de la iglesia cristiana. Como lo vimos en la primera parte, vimos que para servir en la iglesia cristiana se necesita primero ser aprobado por Dios, no por los hombres. Este llamamiento no es porque a mí con un dedito me dijeron allá, Pati Ramos, tú eres profeta y tú eres una mujer de ministerio. No fue a dedo que a mí me llamaron. Este llamamiento fue desde el vientre y confirmado por mis abuelos, confirmado por mis padres, confirmados por mi familia, confirmados por varios ministerios, y aquí estoy, pero no fue un llamamiento a la ligera o porque alguien me quiso poner o por intereses personales. Este llamamiento está siendo cada día más y más perfeccionado por Dios, y en este caso, cuando hay una iglesia con un espíritu mundano, ponen a servir a las personas aunque no estén aptas ni preparadas, aunque sean nuevos creyentes, aunque sean bebecitos espirituales o nuevos nacidos en Cristo, y aún los ponen a servir dentro de los ministerios y les entregan responsabilidades de la iglesia y cosas aún delicadas, y los ponen enfrente a servir, a predicar, a llevar una palabra, a mentorear, a aconsejar y a liberar, cuando verdaderamente ni siquiera ellos mismos han sido libres de sus propias cautividades, y cuando ni siquiera han tenido un tiempo de preparación, de formación de carácter, y aún en sus áreas sexuales y ministeriales, es decir, sus áreas sexuales no están en santidad. Aún pueden estar viviendo en unión libre, aún pueden estar viviendo en adulterio, aún pueden estar en fornicación, pero aún así los dejan sirviendo, y esto es el espíritu mundano dentro de una iglesia. Para tener un ministerio se necesita haber sido primero aprobado por Dios. Dios te aprueba. Dios te aprueba. El ministerio no es con fines de ganar ni fama, ni fortuna,
ni dinero, ni reconocimiento del público, ni de la gente, porque el ministerio es un servicio del cual tendremos cada uno que dar cuentas a Dios cómo fue la manera que administramos este ministerio aquí en la tierra. Este es un llamado del cual todos daremos cuenta, mayormente los que nos paramos en un púlpito, mayormente los que estamos enseñando, liberando, los que estamos formando personas para el ministerio, de todo daremos cuentas a Dios. También vemos que hay dos tipos de personas, las obedientes y las desobedientes, las que le obedecen un poquito a Dios y las que no le obedecen a Dios. Y el Señor por eso le decía a la iglesia de la Odisea: tú que me obedeces un poquito, sería mejor que me obedecieras completamente o no me obedezcas en nada, porque el Señor aquí les dice a ellos que ellos se creían grandes, ellos se creían estar bien, ellos pensaban que estaban perfectos, que no necesitaban nada, y el Señor acá les da la palabra y les dice: pero no te das cuenta, les dice acá el Señor, ¿sí? Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego. Ciego significa que la persona estaba sin visión espiritual. Ciego significa que la persona no tenía revelación de Cristo, ni de la cruz, ni de la Biblia, ni de la palabra, ni de nada. Cuando el Señor dice que eres ciego, significa que la persona no le ha resplandecido el reino de Dios y su justicia, aún en su vida no ha habido esa revelación. Cuando el Señor le dice que eres ciego, desdichado, es una persona como una persona que ha caído en desgracia, una persona que anda como golpeándose contra las piedras, o cayendo, o fracasando en lo mismo siempre. Cuando le dice el Señor que eres un desdichado, es una persona como un poco infeliz, una persona que verdaderamente no ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo es reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y también le dice: y miserable. Mira cómo los trata acá. Y que estás desnudo, significa sin cobertura, santa, desdichado, miserable, o sea que era una persona pobre espiritualmente, que era una persona infeliz, que era una persona desnuda, significa una persona que no tenía la cobertura santa de Dios, una persona que no estaba todavía llena del Espíritu Santo, era una persona desnuda, sin cobertura santa. Y le dice: por eso te aconsejo que compres de mí lo que de verdad te hace rico. ¿Qué nos hace rico? La palabra de Dios, la Biblia, la oración, el ayuno, pero no es aguantando hambre. Hay varios tipos de ayuno, pero hoy la prédica no es sobre el ayuno, será en otro momento. Pero la verdadera riqueza de nosotros los seres humanos no viene de aquí de la tierra. Nuestra riqueza está en el cielo, está en lo alto. Por eso el Señor dice: busca las cosas que están, mira hacia arriba, busca lo que hay arriba, no lo que está aquí en la tierra, porque lo que está aquí en la tierra se va a quedar aquí. Y también le dice el Señor: porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego, es decir, es algo incorruptible, es algo de poder y es algo que verdaderamente vale la pena vivir para Cristo y perderlo todo aquí para ganarlo a Él. Que refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy. La ropa blanca es la santidad y la cobertura del Espíritu Santo, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos, es decir, las gotas es la presencia del Espíritu Santo que nos da la revelación, que nos muestra en el mundo espiritual, porque hay dos mundos: el físico, que es las sillas, las personas, las cosas materiales, y está el mundo espiritual, que no lo podemos ver, pero es muy activo el mundo espiritual. Y si no tenemos
la vista santificada, no vamos a poder ver las cosas espirituales, las cosas de Dios y el reino de Dios y su justicia. Y dice también, para que te cubras con ella y las gotas medicinales para tus ojos, solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Cuando el Señor dice yo reprendo y corrijo, está hablando de los hijos de Dios. El padre corrige a su hijo. Nosotros los padres corregimos a nuestros hijos porque los amamos y deseamos y queremos lo mejor para ellos. Y cuando el Señor dice yo corrijo y reprendo, significa todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo, Dios nos va a corregir si estamos actuando mal. No existe un hijo de Dios que haga lo que le da la gana y que Dios no lo reprenda. Y me traía a memoria el Espíritu Santo esta madrugada que mucha gente le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué tú permites la desgracia? ¿Por qué tú permites que aquella persona me haga daño? ¿Por qué tú permites que esta situación, por qué permites toda esta injusticia? ¿Por qué permites que muchos ministerios estén contaminados con mentiras y estén llevando al error a multitud de gente? ¿Y por qué permites que esas personas sigan viviendo, sigan en esos lugares vendiéndole falsedades a la gente? ¿Por qué permites que iglesias donde hay adulterio continúen hacia adelante? ¿Por qué permites que personas que están actuando mal lo sigan haciendo y no les pasa nada y parece que la vida de ellos todo sigue igual, todo sigue avanzando en ellos aunque están haciendo lo malo? ¿Y por qué lo permites? Y el Señor me decía, porque a algunos Dios les da oportunidad de arrepentirse. Dios les permite avanzar una temporada en esas maldades, pero después vendrá la reprensión y la corrección y la disciplina, si son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, seguirán en la maldad, seguirán avanzando, seguirán teniendo esos lugares que dicen ser iglesias cristianas, que son una cueva de Jezabel, que es un lugar donde solamente hay muerte, que es solamente un lugar donde hay una apariencia de piedad, pero que detrás de la cortina se esconde la gran podredumbre, que son paredes blanqueadas, como dice la Biblia, sepulcros blanqueados, lindos por fuera, podridos por dentro. Y aún así siguen y pasan los años y pasan los meses y pasan las horas y la gente continúa en el pecado y uno dice, Dios mío, ¿por qué permites eso? Por dos cosas. Número uno, Dios tiene el tiempo para cada cosa y Él hace justicia en el tiempo de Él. Y eso lo hemos visto, siempre hemos visto que la maldad avanza y avanza, pero llega un momento en que Dios mismo le pone el freno, como se dice, el tate quieto. Hasta aquí te llegó tu paseo, tu maldad. Y la segunda es que si son hijos de Dios, Dios los va a corregir y los va a disciplinar. Si son hijos de Dios, es decir, recuerda que en las iglesias cristianas hay dos tipos de personas: los verdaderos creyentes, genuinos creyentes arrepentidos, los que verdaderamente aman a Dios, y están los que se infiltran como espías y los que solamente son la cizaña para ir a dañar el trigo de la iglesia, a los verdaderos creyentes. Entonces, esos que son cizaña, ¿tú cómo lo sabes? Porque por el fruto se conoce al árbol. Continuamos. Tipos de personas. Entonces tenemos estas dos explicaciones. Dios no tiene nada que ver con el diablo, el trigo no tiene nada que ver con la cizaña, la luz no tiene nada que ver con la oscuridad, y son dos tipos de mundo y dos tipos de personas: la iglesia mundana y la iglesia de moda. Hablábamos en la primera parte que se permite en la iglesia mundana, es un lugar que se dice club social, y escucha uno cuando personas le confirman a uno que
tal lugar que dice ser iglesia cristiana es un club social, porque la gente nunca ha cambiado, porque las personas nunca se han arrepentido de nuevo, porque las personas nunca han nacido de nuevo, porque las personas nunca le han entregado ese corazón verdaderamente a Dios. Y cuando vienen estas personas y le cuentan a uno, estas personas de tal iglesia actúan así, y todos actúan así, y todos son así, y todos hablan así, y todos piensan así, y son de esa misma cobertura. Entonces nos damos cuenta de que es un club social donde simplemente van a entretener a la gente, donde no se da una palabra contundente, porque de pronto les va a incomodar el pecado a ellos. Entonces se les da una palabra liviana, sin peso espiritual, para que las personas estén ahí acomodadas. Y me quedo impactada de estos lugares, porque cuando uno ve a esas personas de esos lugares, esas personas nunca se han arrepentido verdaderamente. Siguen haciendo lo malo, siguen actuando mal, siguen cayendo en el adulterio y no les importa. Se casan y se recasan y se vuelven a casar, y ya están casados 3 y 4 y 5 y van en ese proceso de iniquidad, de casarse y descasarse, así como el espíritu mundano, ¿sí? Y vemos también que permiten el libertinaje, permiten que los jóvenes vayan a las discotecas, permiten que ellos fumen, permiten que ellos tomen licor, permiten muchas cosas, les permiten aún vivir en unión libre, les permiten aún estar en fornicación, les permiten a las parejas casadas vivir en adulterio y no les dicen nada, y no se meten con el pecado. Eso ya lo dije en la primera parte. Y en este caso, la iglesia mundana, la iglesia que permitía el pecado, la iglesia que permitía el libertinaje, la iglesia que permitía las modas del mundo dentro de la misma iglesia, y la iglesia que es un club social donde se hacen fiestas, parrandas, reuniones, eventos, se baila salsa, merengue, se baila ranchera, se baila, aunque la ranchera no se baila, pero se canta. Y se permite todo este tipo de modas de música y modas de ropa y modas del mundo, y se permite todo tipo de decoraciones del mundo. Y me quedo impactada, y esto lo digo a manera como algo que es muy mío personal, que he pensado, ¿por qué algunas iglesias son oscuras si Dios es luz? Y me quedo observando por qué en algunos auditorios todo es oscuridad. Y anoche estaba viendo un concierto de una mujer que está pues ahorita muy posesionada en el mundo de la música cristiana, y me quedé viendo el concierto disque cristiano y observando todo, y todo era negro, oscuro, los cantantes, o sea, todos los que tocaban los instrumentos vestidos de negro, ella vestida de negro, parecía honestamente una bruja, ¿sí? Porque si Dios es luz, entonces nosotros ¿por qué debemos adoptar la oscuridad del mundo y traerla a la iglesia cristiana? Porque ¿qué hacen los rockeros del mundo? Ellos se visten de negro, se visten de rojo, significan los colores que los identifican a ellos como satanistas, el rojo y el negro. Y ahorita veo que todos los que están cantándole al Señor, todo es del mundo, pero la letra es cristiana, pero las modas son del mundo, y las velas que no pueden faltar en los conciertos, que significa la nueva era. Entonces, la iglesia cristiana o club social, ¿cuál de las dos? O eres cristiano o eres mundano, o sigues al diablo o sigues a Dios, pero los dos mundos no lo podemos vivir dentro de la iglesia. Y la iglesia mundana adopta las modas, adopta todas las modas del lenguaje. No todo el que te diga hermanita Dios la bendiga es porque te está bendiciendo, son modas, se llaman clichés.
palabras de cliché, es decir, palabras que solamente se dicen porque se aprendieron como un lenguaje normal. Vemos que cuando los jóvenes hablan, ellos tienen un tipo de lenguaje que los identifica y ellos siempre que están hablando dicen ciertas palabras y con esas palabras ellos se identifican. Y en la iglesia cristiana, y que también es club social, se dice Dios te bendiga, pero no porque verdaderamente entienden qué es eso. Lo dicen porque lo aprendieron a decir. Por ejemplo, cuando Jesucristo entraba a una casa le decía, cuando decía paz sea sobre este lugar, significa Jesucristo mismo era la paz que llegaba a esa casa. Y en algunos momentos cuando saludo a las personas les digo shalom, que significa una bendición total, completa, que reúne todas las bendiciones, tanto a nivel de salud, de economía, de tu hogar, de tu vida, de tu ministerio. Shalom significa una bendición total y completa. Y entonces la gente que está en la iglesia mundana, ellos actúan el pecado y no les importa, y dicen que Dios también los acepta así. Por eso leímos en 2 Corintios 6:14 la unión desigual. El diablo no tiene nada que ver con Dios, y si nosotros somos genuinos hijos de Dios, no tenemos nada que ver con las cosas del mundo. Por ejemplo, me preguntaba alguien, tengo una amiga que está practicando rituales, ¿qué debo hacer? Le dije, pues no vuelvas a la casa de ella, porque si vuelves a la casa de ella, tú también participarás de la maldad que ella está practicando. Y así es. Y muchas veces nos metemos a la cueva del lobo y decimos que no me pasa nada, que tengo que ir, que yo soy invencible, que yo con la coraza de justicia y el yelmo de la salvación y que tal, y nos ponemos a sacar excusas para irnos a reunir con los que no son creyentes y contaminarnos de sus enseñanzas, de sus prácticas, y aún dice el Señor que ni toquemos la ropa que ellos usan, porque todo está contaminado, y sentarlos a la mesa es contaminarte con las prácticas y con las acciones y la mentalidad de ellos. El Señor dice que no nos debemos unir en yugo desigual con personas, con relaciones, con empresas, porque esto nos va a traer una tremenda dificultad a nuestras vidas. Por eso es que nosotros los cristianos, cuando llegamos a ciertos lugares, empresas, no nos van a querer. Recuerdo que hace muchos años, antes de que el Señor me sacara para el ministerio de tiempo completo, trabajaba como conferencista, facilitadora, que también le dicen esa palabra, conferencista o facilitadora, en las empresas y en los colegios, y daba materias como docente, y también daba conferencias de diferentes temas de acuerdo a lo que la empresa me pidiera o me contratara para determinada conferencia. Y yo iba y daba los temas, las conferencias y los mensajes que necesitaba impartirle o enseñarles a esos niños de esos colegios o a esas personas de esa empresa o de esa institución. Y recuerdo que esto era un golpe fuerte, porque cuando llegaba como conferencista, obviamente me pedían, pero por favor no enfatice nada de lo de Dios, porque ellos sabían que yo era creyente. Me decían, pero por favor no digan nada de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en yugo desigual con el mundo, y en este caso cuando nos centramos o cuando participamos o cuando estamos en yugo desigual como empleados en una empresa, esto nos va a traer una dificultad, porque va a haber un choque de las tinieblas con la luz. Y más sin embargo, en esos temas, en esas conferencias, colocaba algún fundamento bíblico, alguna palabra que quedara incrustada en los corazones de esas personas
no interesa el título, no interesa si era el ingeniero, si era el médico, si era el arquitecto, si era el astronauta, si era el piloto, o si era la azafata, o etcétera, o el modelo, o la reina de belleza. No interesa el nivel, ni el estatus, ni el título. Aquí lo importante es que nosotros, como somos la luz, no podemos permitir que las tinieblas nos apaguen. ¿Sí? Y vamos a tener un conflicto, porque cuando llegamos a ciertas iglesias no nos van a permitir fluir con libertad, nos van a prohibir hacer o decir ciertas cosas, porque cuando hay un lugar que es un club social, lo que les interesa es permanecer ellos en sus modas, en el espíritu mundano, y permanecer y seguir avanzando, pero que nadie les ponga tropiezo. Por eso es que vemos que muchas personas que han ido a ciertos ministerios e iglesias y tienen un corazón puro, se dan cuenta de que no se sienten bien en esos lugares porque permiten el pecado. Y te quiero decir, y me hablaba el Señor y me mostraba hace más o menos unos 3 meses, que en un lugar que dice ser iglesia cristiana, entraron, metieron, llamaron, invocaron y pusieron una potestad gigante de 4 metros de altura. Y me mostraba el Señor que en ese lugar, como había tanta desobediencia, tanto espíritu mundano, tanta mentira, tanta falsedad, tanta copia de lo de Dios, pero leudado con la mentira, había tanto pecado y no querían resolver eso, que era tanta la mentira que estaban manejando en ese lugar, que ellos habían puesto una potestad de 4 metros de altura, una potestad, y me la mostró como un hombre alto, delgado, con abrigo, con sombrero, como se ponen las brujas, esos sombreros, y me lo mostró en silueta, o sea, era una figura pero totalmente oscura,